La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. En el Evangelio, según lo vio Marcos, el capítulo 4, el verso 35. Y es un texto que está muy relacionado con nuestra celebración durante este año de lo que es la meta. Y nuestro tema de esta noche es: pasemos al otro lado. Nos queda todavía un gran trecho que caminar. Algunos quizás no lleguemos a alguna edad avanzada, quizás nos queden pocos años de vida, quizás otros lleguemos muchos años más, pero los años que nos queden de vida, hay un Dios que nos llamó a pasar al otro lado para proclamar su nombre, para que su palabra llegue a los rincones, para que su palabra liberte al cautivo, al endemoniado, al enfermo, al que no lo tiene a él, para atraer así a los que son suyos. Ese Dios nos va a dar la fuerza en el poder de su Espíritu para alcanzar el otro lado hacia donde Dios nos ha llamado al supremo llamamiento. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Dice el texto 35 del capítulo 4 de San Marcos. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le rogaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Señor Dios Padre, te doy gracias por esta ocasión, amado Dios. Espíritu Santo, Señor, me vacío para que seas tú quien me llene, Señor. Aparta el intelecto, el conocimiento, Señor, todo lo humano. Y sé tú, Señor, dando tu palabra, la palabra que necesito, la palabra que necesitan todos los que están presentes y en internet, que necesitamos tu palabra en esta noche, Señor. Sé tú glorificándote y sé tú hablando a nuestras vidas conforme lo necesitan nuestras almas, Señor. Bendita sea la gloria del Señor. El texto que tenemos allí nos está diciendo que el Señor Jesús, cuando comienza el capítulo 4, está diciendo que Él comenzó a predicar a la orilla del mar. Y dice que posteriormente era tanta la multitud de personas que el Señor tuvo que montarse en algunas barcas que estaban allí. Y escogió una y allí se montó para predicarle a todas las personas que estaban en la orilla. Dice que cuando llega la noche, el Señor les dice a ellos: pasemos al otro lado. Es un llamado de compromiso, es un llamado para realizar una obra, es un llamado para llegar a la otra orilla del mar donde ellos estaban, porque había una necesidad grande que cumplir al otro lado. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros, mis amados, nos ha llamado también para pasar al otro lado. Dios nos ha llamado de un lado donde estábamos antes sin conocerle. Andábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero el Dios grande y misericordioso que entregó a su Hijo por nosotros, fijó sus ojos en nosotros y derramó su gracia en nosotros. Y nos dijo del lado donde Él estaba: pasemos al otro lado, para caminar bajo la dirección de su Espíritu. No solo para eso, sino también para ser portavoces del mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que da libertad a las almas que están cautivas. Bendito sea el Señor. Ellos comienzan a remar y dice el texto que tenemos en cuestión que cuando estaban ellos allí navegando, el Señor se quedó acostado y se durmió, y una fuerte tempestad había azotado la embarcación. Ellos, cansados, Pedro y su equipo empezaron a sacar aguas en sus propias fuerzas, en sus propias condiciones humanas, y dejaron al Señor allí acostado y se cansaron todos. Quizá la nave, la embarcación estaba siendo azotada por las olas. Quizás ya pedazos, estillas de la embarcación se estaban aflojando. Pero había una meta que era pasar al otro lado. Y déjame decirte que si Cristo te ha llamado, si el Señor nos ha llamado, aunque rujan tempestades, aunque hayan viento, aunque se levanten los gigantes, aunque se levante todo lo que se levante, el que nos dijo que pasemos al otro lado nos va a llevar al otro lado, al supremo llamamiento, como iglesia y como individuos. Bendito sea el Señor. No hay viento ni tempestades que el Señor no pueda reprender.
Dios nos ha bendecido durante estos años, de los cuales honro a Dios con mi vida en 16 años en esta iglesia de los 60. Y la iglesia sigue avanzando. La iglesia ha sido azotada. La iglesia ha sido torpedeada por el enemigo. Pero hay un Espíritu Santo que dirige la iglesia. Y el que llamó sopló los vientos y echó fuera tempestad. Y esta embarcación grande seguirá avanzando. Y no solo llegará al otro lado, sino que conquistará más y más espacio en todo el territorio nacional y fuera de él. Yo creo que Dios merece un aplauso de gloria. Yo creo que Dios merece un aplauso de gloria. No importan los vientos. Había un propósito muy específico allí. Cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 5, dice que vinieron al otro lado. Comienza allí. Vinieron al otro lado. Y Él les había dicho antes que pasemos al otro lado. Y en el otro lado había una necesidad que quiero detallar en los pocos minutos que quedan. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, dice que vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hay un poder que Dios ha dado a la iglesia. Y es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Jesucristo para que todo demonio, todo principado, toda persona que sea atormentada quede libre en el nombre de Jesús. Porque hay poder libertador en la palabra del Señor. Hay poder libertador en el Cordero que fue inmolado. Por la sangre del Cordero, el que fue inmolado por nosotros, nos ha delegado un poder, una autoridad para nosotros avanzar al otro lado, a darle libertad a los que la necesitan. Bendito sea el Señor. Y es posible que en esta noche hayan acá personas que estén todavía allí haciendo prisionero, siendo todavía allí acosado, siendo todavía allí atormentado, siendo asustado, siendo todavía incomodado por espíritu. Pero déjame decirte que en esta noche, si estás aquí en estas condiciones, el Dios que te ha permitido estar aquí te va a dar la libertad por el poder de su espíritu, por el poder de su amor, por el poder de su palabra. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha delegado y debemos avanzar, no importa lo que suceda a nuestros lados. Debemos cumplir con el llamamiento del Señor de pasar al otro lado, porque la gente quiere ver en nosotros reflejado el amor de Dios. Quiere ver reflejado en nosotros la misericordia del Señor. Y gracias a Dios que ustedes han venido, y los que están por internet saben que aquí hay una iglesia donde el amor de Dios se expresa en servicio, y no solo en eso, sino en el poder sanador y de milagros del Espíritu Santo de Dios que sucede aquí cada momento que nos reunimos para adorar al Señor. Bendito sea Cristo. Me llama la atención que el texto dice que este hombre, cuando miró al Señor, se zumbó de rodilla. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Porque la autoridad del Señor es la misma autoridad que usted tiene. Y los demonios tienen que huir. Y los demonios tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Los demonios tienen que apartarse cuando la iglesia de Cristo avanza. Cuando la iglesia del Señor avanza al otro lado, los demonios tienen que huir. Y dice la Biblia, el texto sagrado dice, que hubo un diálogo entre el Señor, la persona y el espíritu inmundo que estaba allí. Y dice el texto que salieron de él y lo dejaron libre. La gente se asustó. Los compañeros que estaban cerca cuidando los cochinos o los cerdos se asustaron y huyeron espantados.
Es porque donde se manifiesta el poder de Dios, los humanos tenemos que reconocer que Dios es poderoso, que Dios es grande, y tenemos que salir a proclamar como ellos, anunciando por los campos y por las ciudades que un hombre había sido libre. Y luego, cuando volvieron, vieron a este hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Si ellos no llegan al otro lado, este hombre no podía haber sido libre. Jesús nos llamó a ir al otro lado. Y al otro lado hay almas que nos necesitan. Jesús te está diciendo en esta noche: levántate de aquel lado y pasa a este lado, porque quiero terminar contigo lo que comencé. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.